Compañeros, vamos a nuestros casos clínicos y nuestro grupo está conformado por Lucas Castro y Elena y Pinero Terrenos de él. Ya. Siguiente diapositiva. ¿Entra? Ya, bueno. Entonces, primero vamos a hablar de la fibrilación auricular paroxística en un paciente joven sin cardiopatía estructural. Entonces, como sabemos, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que afecta más o menos a 1 o un 2% de lo que es la población en general. Y esta fibrilación auricular paroxística se define pues como aquella que cardiovierte espontáneamente y dura menos de 7 días. Y por tanto va a presentar un menor riesgo de embolismo sistémico, pero puede evolucionar hacia la forma más persistente y crónica y producir así una taquimopatía. Y ahí podemos ver la imagen en un corazón sano y cómo se ve en una fibrilación auricular para recordar. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la presentación del caso, un varón de 55 años con antecedentes de ser fumador, miopericarditis aguda y una fibrilación auricular paroxística en tratamiento con bisoprostol y amiodarona. Acudió a consulta de arritmias para la revisión como tal y refería episodios ocasionales de palpitaciones recurrentes asociadas a un cortejo vegetativo e hipotensión arterial y hasta allí no se le había realizado ningún electrocardiograma. Luego de eso, se le vieron los diferentes síntomas que presentaban, pues y tenía astenia, una debilidad muscular desgeneralizada y también presentaba fotofobia. Y ese en sí, la fotofobia es el marcador que hizo que se llevara a otro tratamiento como tal, por algo que explicaré más adelante. Entonces tenemos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, una tensión arterial de 120/60, una saturación de oxígeno de 95 y un orgullo vesicular conservado. Luego ya de haber realizado el electrocardiograma, podemos ver aquí que se ve un electrocardiograma normal, básicamente en el B3 un poquito fibrilado, pero pues se debe por lo que es paroxística, entonces vamos a ver que no es algo fijo como tal, puede a veces el electrocardiograma estar normal, como a veces estar alterado en ciertas ocasiones. Pero aquí vemos una ecocardiografía y aquí podemos ver un poco de dilatación en tanto del ventrículo. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces para el tratamiento de este paciente, ¿la anterior? Ya, para el tratamiento de este paciente se le daban pues lo que eran los antiarrítmicos. En este caso, el paciente recordemos que estaba siendo tratado con amiodarona, pero en base a lo que un efecto adverso que causa este antiarrítmico como la amiodarona es la fotofobia. Por tanto, se le recomendó al paciente realizar una ablación de las venas pulmonares. Como podemos ver en la imagen, pues es la inserción de un catéter a través de las aurículas y esto sirve para tratar la fibrilación auricular como tal, pero en este caso la paroxística. Siguiente diapositiva. Ya, entonces en la discusión del caso podemos ver la limitada eficacia de los fármacos antiarrítmicos en este caso y una búsqueda de tratamientos curativos. En este caso, el que fue más indicado para él fue el aislamiento completo de las venas pulmonares, una ablación secuencial punto a punto con catéter con radiofrecuencia y bueno, la controversia entre mayor y menor efectividad en lo que es los fármacos antiarrítmicos siempre va a haber porque pues muchas personas lo usan, pero básicamente vemos que los pacientes jóvenes con cardiopatías estructurales siempre van a tener como que más efectividad para el tratamiento del ritmo sinusal. Asimismo, pues el paciente tuvo que haberse atendido después de la ablación. Antes de la ablación, primeros 12 meses, tuvo que haberse atendido. Y asimismo, después de, de cambiarse, también tuvo que usar antirrítmicos después de 8 o 12 semanas y también anticoagulantes como tal. Entonces, en la conclusión, tenemos que hay un menor riesgo de embolismo que la fibrilación auricular paroxística, que en sí la fija, y también que esto puede evolucionar en una taquimiopatía, y el tratamiento antiarrítmico siempre va a ser el inicial, pero en este caso, pues como vemos ciertos efectos adversos, es mejor realizar una ablación en las venas pulmonares. Y eso en cuanto a ese caso. Ya. Bueno, ahora tenemos una disnea progresiva, un varón de 47 Espérate, años. espérate, espérate. Vamos, ponme el primer caso. Listo. A ver,
Castellano, Anthony. Castellano, Anthony. Presente. A ver, Anthony, ¿qué tenemos en el electrocardiograma ahí presente? Ya déjenmelo verlo. A ver, no sé si le puedo ampliar un poquito más, que no puedo ampliar en la computadora. Ahí sí. Mm, Mismo nivel. ¿Qué fue? Que esto ya es cosa vieja para nosotros. ¿Qué Una tienes ahí? fibrilación auricular paroxística. O sea, pendejo, ¿qué tienes ahí en una fibrilación auricular paroxística, hombre? Es electro. ¿Qué no estás viendo la onda P? Ah, ¿verdad, doctor? Anda. ¿Qué tienes ahí? Este es un electro normal. No tienes nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienes el diagnóstico de fibrilación auricular paroxística? La fibrilación auricular paroxística aparece cuando le da la gana, desaparece cuando le da la gana. Eso es la fibrilación auricular paroxística. Es una arritmia supraventricular que aparece por momentos, por eso se llama paroxística, que tiene que estar anticoagulada. ¿Por qué? Porque en el momento que hace el paroxismo, es decir, aparece, ustedes ya saben que la fibrilación es un movimiento anormal de la aurícula sin contracción. ¿Y eso qué provoca? Que la sangre se espese, que la sangre entre en contacto, la fibrina, con las plaquetas, con glóbulos rojos, glóbulos blancos, formen coágulos y manden hacia afuera de la aurícula, pasando por el ventrículo izquierdo hacia la aorta, hacia las coronarias, hacia hacia el cerebro, provocando accidentes cerebrovasculares trombóticos en general. Por lo que a estos pacientes de ley tenemos que anticoagular. Eso es lo primero. El esquema de tratamiento para la fibrilación auricular ya los conocemos, van desde la amiodarona y el beta bloqueante, que es lo que está refiriendo acá. Pero cuando ustedes tienen amiodarona, tienen beta bloqueante y llegan a tener normal otra vez el electrocardiograma, eso significa que el diámetro intraauricular es menor de 40 milímetros, por lo cual ustedes pueden recuperar el ritmo sinusal. Y entonces, si yo quiero recuperar el ritmo sinusal, hago la cardioversión eléctrica, es decir, hago la electrofulguración, es el estudio electrofisiológico. Quemo las vías accesorias y desaparezco la fibrilación, pero por el hecho de haber recuperado el ritmo sinusal. Ese es el detonante por haber ido a hacer el estudio electrofisiológico. Porque si no, lo que tenemos que hacer es cambiar de medicamento. Lamentablemente, si nosotros tenemos una aurícula muy dilatada, de nada servirá que yo haga ablación de las vías accesorias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan saber? Es que paciente fibrilado con fibrilación auricular paroxística, su tratamiento antiarrítmico siempre es la amiodarona, acompañado de un beta bloqueante en general. Generalmente nos basta con la amiodarona, pero si no,
vamos a ayudar con beta bloqueo. Si yo recupero el ritmo sinusal, significa que tenemos una fibrilación auricular que está con menos de 40. Puedo mandar a ablacionar las vías accesorias y por lo cual puedo llegar a recuperar otra vez el nódulo sinusal, que comande otra vez el ritmo sinusal y comande el nódulo. Eso es lo más importante para ustedes. Ahora, sí, la miorona puede provocar varias cosas. La primera, la fotofobia. La segunda, puede provocar disminución de la agudeza visual. Perdón. Y la tercera, que nos puede provocar astéresis. Astéresis son movimientos anormales de las manos, como que estuvieran temblando, como que fuera un Parkinson. Más o menos así. Ese movimiento lo puede provocar la miorona por el aumento del depósito de esta sustancia en los ganglios basales. Entonces, nosotros tenemos la fotofobia, la disminución de la agudeza visual y los movimientos anormales de las manos, que se llama astéresis, pueden provocar la intoxicación por la miorona. Entonces, una vez que llegamos a eso, tenemos que cambiar de antiarrítmico o tratar de mejorar el esquema de tratamiento solo con beta bloqueo. Ya, vámonos. Vamos al otro caso. Bien, entonces en el siguiente caso tenemos a una disnea progresiva en un varón de 47 años y como sabemos la disnea es un síntoma que puede darnos varias etiologías, es decir, hay que distinguir bien las patologías y mucho más en las personas que son ancianas o que son obesas y eso se deben básicamente más a la exploración física y a la historia clínica del paciente como tal. Entonces en la presentación del caso tenemos un varón de 47 años con antecedentes de que no consume sustancias como el alcohol, drogas, tabaco, no es alérgico, tiene una hipertensión arterial diagnosticada hace 4 años, y el paciente presenta un linfoma de Hodgkin tipo de depresión linfocítica en estadio 3B, con una afectación torácica extensa, retroperitoneal y esplénica. Es diagnosticado y tratado hace 15 años antes, es decir, el linfoma de Hodgkin, y recibió 6 ciclos de quimioterapia ABVD, como con doxorubicina, bleomicina, viamblastina y dacarbazina. Y también una radioterapia ayudante. Entonces, tuvo una remisión completa tras diversas revisiones en la que incluyeron una TAC toracoabdominal y una PET. Siguiente de eso. Bueno, en la historia actual del paciente, vemos que en los últimos 4 meses presentó una disnea de esfuerzo y tos irritativa. Por este motivo, 3 semanas antes de su ingreso se le realizó la TAC toracoabdominal y allí se pudo constatar hallazgos relevantes de pequeñas áreas de afectación pulmonar en vídeo esmerilado, en el pulmón basal posteromedial del lóbulo inferior derecho y también un engrosamiento en los septos interlobulares a dicho nivel junto con las adenopatías mediastínicas que son calcificadas como las podemos ver en la imagen inferior derecha. Ya. Entonces, en los últimos 4 días, el paciente comenzó con una sensación febril, un aumento de la disnea y más que todo cuando era de esfuerzo, también había tos y en este caso empezaron a salir esputos de color verdosos y en las últimas 2 semanas refería ortopnea, que incluso el paciente tenía que dormir con 2 almohadas y aparte de eso también icturia. En la exploración física veíamos una tensión arterial de 150 a 100 y como el paciente pues presentaba una sensación afebril, se le tomó la temperatura y su temperatura fue de 37.7 grados Celsius. Asimismo, una saturación de oxígeno del 94%, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto y en la auscultación se encontraron crepitantes dispersos basales, sobre todo en lo que es la base derecha del pulmón. En la auscultación cardíaca vendíamos tonos rítmicos, sin soplos, a unos 80 latidos por minuto más o menos. Y en el abdomen vemos un abdomen totalmente normal y las extremidades solamente veíamos pequeños edemas maleolares bilaterales. En base a lo que son las pruebas complementarias, hizo un hemograma, una gasometría, y en sí lo que nos llama la atención es más bien el electrocardiograma. Siguiente diapositiva. Ya. Lo que nos llama la atención pues es el electrocardiograma, dándonos así un bloqueo de rama izquierda constatado, y aparte vemos también lo que es una ecocardiografía,
donde podemos observar claramente el ventrículo izquierdo dilatado con una difusión sistólica deprimida. Ahora, recordemos que el paciente se estaba tratando con un fármaco que básicamente eso es lo que le ha ocasionado probablemente la dilatación del ventrículo izquierdo como tal. Siguiente diapositiva. Ya. Entonces, los diagnósticos finales de este paciente fueron una insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía dilatada, con una disfunción ventricular izquierda severa que probablemente le causó la doxorubicina. También una infección respiratoria interrecurrente como un factor precipitante, como lo podemos observar en la RX. Y pues la discusión más bien de este caso es que estos fármacos antitumorales pudieron haberle causado al paciente esta dilatación del ventrículo izquierdo y que por tanto tuviera también este bloqueo de rama a nivel izquierdo. Entonces, estos de aquí pueden ser causados por la doxorubicina, la bleumicina, y en sí también algo importante que destacar es que la doxorubicina causa pericarditis y también cardiopatía isquémica incluso, pero es más en pacientes jóvenes. En este caso, lo único que podemos ver en el paciente es la alteración a nivel de la electrocardiografía y el electrocardiograma como tal. El tratamiento para estos pacientes pues son beta bloqueantes y también los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso. A ver, polo exacto. Yelena Lucas. Sí, doctor. A ver, mija. ¿Está claro que es un bloqueo de rama? Sí. Ok. Yo puedo constatar con este bloqueo de rama que tengo una cardiopatía coronaria. Mm, lo que usted nos había enseñado es que cuando tenía una distancia de más de 0,8, que era lo normal, pues estábamos hablando de bloqueo, no de síndrome coronario. Vuelvo a repetirte la pregunta. Tenemos un bloqueo de rama. ¿Puedo decir que tengo cardiopatía coronaria, sí o no? No, señor. No. El bloqueo de rama impide cualquier visualización de problema coronario. Eso por lo pronto. Segundo, ya tenemos el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Nos está hablando de un ventrículo izquierdo dilatado, posiblemente de origen por el uso de los medicamentos, perdón, por el uso de los medicamentos para la neoplasia. Y que eso nos da una función sistólica deprimida. ¿Cuándo utiliza usted digoxina en la insuficiencia cardíaca? Estamos hablando de tratamiento para la Em, insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo lo usas? fracción de eyección menor a 30%. Así es. En la insuficiencia cardíaca, ponme la otra, por favor. Me está hablando de tratamiento de beta bloqueante y inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el tratamiento beta bloqueante utilizamos cardioselectivo. ¿Qué significa cardioselectividad? Que bloquea los receptores alfa Ya, ok, y dilatan la aorta. ya. Ahora, ¿por qué en el último esquema de tratamiento estamos utilizando la dapaglifosina? Acuérdate que es el último esquema de tratamiento que estamos utilizando en las insuficiencias cardíacas. Porque mejora la fracción de eyección.
Sí, pero ¿por qué lo usamos? No tanto es por la fracción de eyección, es secundario. ¿Qué es lo que hace la dapaglifosina o epaglifosina o Jardian o Forxiga, como sea? Mejora la filtración renal, es lo que mandé a estudiar para el día jueves del Jardian. Mejora la filtración de riñón. Si filtra mejor, bota más cantidad de líquido. Por eso mejora la insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos una insuficiencia cardíaca, posiblemente tipo sistólica, debido a fármacos antineoplásicos. No hay referencia a cardiopatía coronaria, pero hay bloqueo de rama izquierda. Hay falla cardíaca. Esta falla cardíaca la estamos manejando con betabloqueantes cardioselectivos. Estamos con los inhibidores ECA del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, IECA, ARA2 y podemos meter aldosterona también, inhibidores de la aldosterona, como los diuréticos ahorradores de potasio. También podemos hablar ahí de furosemida. Y el último que estamos utilizando es el sacubitril valsartán, que es lo que también se mandó a estudiar, y la Jardiance, que también mandé a estudiar, que es la que mejora la filtración del riñón, del glomérulo, mejorando con eso la fracción de eyección cardíaca. Bueno, vamos al otro. Bueno, en el tercer caso tenemos una mujer joven de 34 años que tiene antecedentes personales de tener alergia a la cloroquina, que es un medicamento para el paludismo. Presenta hipertensión arterial durante el embarazo. Y consultó por primera vez a su médico de familia porque tenía sintomatología de disnea progresiva y ortognia de 4 semanas de evolución que había comenzado desde su último parto hace 3 meses. Siguiente diapositiva. En la exploración física, pues es una paciente que se encuentra en mal estado general, presenta taquicardia de 120 latidos por minuto, taquimia, una presión arterial 120/60. En auscultación cardiorrespiratoria, pues se encontró un murmullo vesicular conservado, un ritmo de galope y no tiene ningún roce pericárdico, pero tiene ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular positivo. También presenta un abdomen globoso, doloroso a la palpación, un poco de ascitis, pero tiene morfín negativo, tiene hepatomegalia dolorosa de 12 centímetros de reborde costal y tiene el peristaltismo conservado. Además de eso, pues presenta edemas bimalleolares con fobia. Con la sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, se deriva a urgencias al hospital de referencia y se ingresa posteriormente al servicio de medicina interna. En los estudios analíticos, pues no se mostraron marcadores de necrosis miocárdica, solo una pequeña anemia ferropénica, se mostró también un aumento leve de las transaminasas. La función renal, lo que es la calcemia, fosfatemia, función tiroidea, todos estos fueron normales. Pero en la radiografía de tórax se observó una relación de hilios prominentes, redistribución de flujo sanguíneo, infiltrados alveolares y derrame pleural de predominio derecho. Eh, Siguiente diapositiva. Ahí falta el electro. Bueno, parece que no. Bueno, había una diapositiva ahí del electro, pero no se encuentra, pero en el electro lo que se demostró fue
un bloqueo de rama derecha y un poco de ondas T negativas. Todo lo que era biometría general pues se encontraba bien, solo una pequeña anemia. Y en el estudio del ecocardiograma pues se solicitó para mostrar que el ventrículo izquierdo no estaba dilatado, pero sí tenía una severa hipocontractibilidad global. También tenía una fracción de eyección reducida del 22 al 25%. El ventrículo derecho también estaba hipocontráctil, sin dilatación, y tenía una insuficiencia mitral un poco severa. En las consultas de seguimiento, la paciente permanece asintomática y se le aconseja continuar con el mismo plan terapéutico del que ya vamos a hablar. Y la ecocardiografía de control a los 3 meses muestra el ventrículo izquierdo de dimensión normal. Siguiente diapositiva. Ya, en el tratamiento, pues se instauró un tratamiento con depresión de volumen con el cual evolucionó el paciente favorablemente y la medicación se determinó con isosorbide de 40 miligramos cada 24 horas, espironolactona de 25 cada 24, toracemida de 10 cada 24 y valsartán. Luego se contraindicaron embarazos posteriores y luego de 3 meses pues se presentó una mejoría considerable. Abdomen normal y aumento de la fracción de eyección. A ver, el número 3, por favor. A ver, este tratamiento realmente no me convence, ¿sí? Tiene una fracción de menor del 22 al 25%. Entonces, aquí ya por lo que hemos estudiado en la insuficiencia cardíaca, ya debería haber tenido una digoxina como mínimo. Está poniéndome isosorbide, eso significa que es un corazón coronario, porque si no, no utilizo yo isosorbide. Es un paciente con una insuficiencia cardíaca de tipo coronaria. Entonces, lamentablemente sí, no vimos el electro y el ecocardiograma no describió mayor cosa, pero tiene que haber demostrado una hipoquinesia global generalizada. Y esa hipoquinesia global o generalizada siempre es coronaria, es arteria tapándose. O sea que este esquema de tratamiento está sujeto a que nos vaya bien para mandar a derivar a cateterismo cardíaco. Es lo que yo entiendo, porque si no, para nada nos sirve el vasodilatador coronario, que el isosorbide exclusivamente es para cardiopatía coronaria, no es para otra cosa. De ahí la toracemida, el valsartán, todas esas cuestiones ya nosotros las tenemos claras. Acuérdense, estos son cosas viejas, ¿no? Ya no es tratamiento moderno esto. Aquí sería el sacubitril valsartán, sería la furosemida, la espironolactona, el Jardiance, ¿sí? Que es lo que deberíamos dar para una insuficiencia cardíaca en la actualidad. Y el isosorbide exclusivamente cardiopatía coronaria. Y esto significa que esto es para cateterismo cardíaco a tratar de rescatar lo más que se pueda la fracción de eyección. Esto está mal ubicado el esquema de tratamiento. Vamos a la cuarta. Ya, bueno, en el cuarto caso tenemos un caso de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Tenemos un varón de 79 años con factores de riesgo cardiovascular, presenta hipertensión, hipercolesterolemia y exfumador de 15 paquetes al año. Tiene un antecedente de enfermedad renal crónica, hiperplasia benigna de próstata. Su historia cardiovascular inicia en el 2006, tuvo un infarto de miocardio inferolateral y realizó un cateterismo urgente y se objetivó una oclusión completa de la arteria circunfleja y una lesión externa en la arteria descendente anterior. Se dice que el resto del arco coronario estaba sin ningún tipo de lesión y se trató mediante angioplastía primaria con implante del stent
fármaco activo y la lesión de la arteria circunfleja mediante angioplastia. La función sistólica del ventrículo izquierdo estaba conservada, arteria descendente anterior también, la función sistólica del ventrículo izquierdo y derecho estaba conservada, y el alta en el tratamiento consistió en ácido acetil salicílico, clopidogrel, atorvastatina y atenolol. Bueno, estaba asintomático hasta el momento en el que ingresó debido a que ha vuelto a sufrir un nuevo episodio de angina, por lo que acudió a urgencias. En el EKG se realizó, se pudo ver una elevación del segmento ST, se realizó también una coronografía que demostró trombosis del stent que ya se había implantado en la arteria circunfleja y se trató mediante tromboaspiración y se realizó una ecografía también intravascular para comprobar la posición del stent. El paciente va a evolucionar satisfactoriamente y se administra antiagregantes plaquetarios, el ticagrelor también, que se mantiene con dosis de carga de 180 miligramos con un mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas. Este fue el tratamiento que se realizó y el paciente evoluciona satisfactoriamente sin nuevos eventos isquémicos ni de sangrados nuevamente. Bueno, este es un caso bastante rápido primero. Segundo, es un paciente coronario crónico. Por lo visto, tuvo primero, me dijeron, un infarto de cara inferior, posteriormente uno de cara anterior y también estaba tapada la circunfleja y la descendente anterior. Tenía las tres arterias grandes tapadas. No sé cómo está vivo este tipo. Posteriormente, una vez puesto el stent, se vuelve a reestenosar y presenta una supranivel del ST en la cara lateral, significaría de 1 ABL, es lo que me acuerdo que escuché aquí. Lo cierto es que lo único que demuestra este caso es que paciente que está trombosado, uno, podemos utilizar la estreptoquinasa y la TPasa o cualquiera de estas cosas para destaparlo. Pero lo mejor es tratar de que este accidente de placa, es decir, la placa aterosclerótica rota y que formó el coágulo, la disgreguemos por medio del stent. Pongamos el resorte, se abre el resorte, se abrió todo y entonces la arteria tiene un buen flujo sanguíneo, que es en definitivo el mejor esquema que nosotros podemos tener en pacientes coronarios, la dilatación de la arteria coronaria. El tratamiento farmacológico solo puede ser de sostén, no puede ser un tratamiento o no debería ser un tratamiento definitivo en ningún paciente coronario. Es decir, si nosotros no dilatamos arteria coronaria por medio físico, hablamos del stent, nos podemos someter a que cualquier paciente en cualquier momento puede infartarse, como están viendo que posterior al stent volvió a restenosarse. Cuando ya ponemos el stent, generalmente el esquema de tratamiento que nosotros dejamos es la aspirina, la atorvastatina, dejamos el clopidogrel, ¿sí? Y casi nada más en absoluto. Cuando mucho un pequeño beta bloqueante que lo terminamos sacando, es decir, solamente atorvastatina y clopidogrel es en definitiva lo que va a quedar. Actualmente, cuando estamos utilizando más que todo en cirugía de revascularización, lo que más se utiliza en este momento es el ticagrelor. Es el que mejor resultado ha actuado como antiagregante plaquetario intracoronario. Es lo mejor actualmente que es lo que se usa. Bueno, ¿alguien más? No, doctor, solo eran los 4 casos. Trata de, por favor, estos casos sean más concretos, mucho más floridos, porque muy dispersos los diagnósticos. Hay que estar adivinando lo que pasa. Ya, nos estamos viendo. Tratemos de que los próximos sean casos del hospital, ¿ah? Que hay varios casos buenos. Listo, doctor. Ya. Chao.